Escuchas Lo Informante, el podcast de la neta, en el que te mantenemos al día en los debates sobre democracia, derechos humanos y derechos de las mujeres, con la conducción de la periodista Luna Grado. Hola a todas, todos quienes escuchan Lo Informante. Mi nombre es Luna Grado y soy la conductora de este programa. En el día de hoy me acompaña Julieta Suárez Cao. Ella es doctora en Ciencia Política, académica de la Universidad Católica y es cofundadora de la Red de Politólogas. Bienvenida, Julieta. Muchas gracias, Luna. Un placer charlar contigo. Entonces, aquí estamos con Julieta en este capítulo de Lo Informante para hablar sobre representación política de las mujeres. Hace 2 semanas ya tuvimos las elecciones de gobiernos locales aquí en Chile, el 26 y 27 de octubre, y ya hay ciertos balances hechos respecto a quienes salieron electas. También podemos hablar de la cantidad de candidatas. Estuvimos en La Informante hablando con candidatas, así que les mandamos un saludo a nuestras candidatas. Y queremos hablar ya como de los resultados de estas elecciones, bueno, lo que podemos saber, porque también aprovechamos de recordar que hay segunda vuelta en 11 regiones para elegir gobernador o gobernadora regional, pero al menos de los datos que ya tenemos podemos conversar y antes de partir voy a hacer como un breve paneo de los resultados antes de partir. En cuanto a la representación de mujeres, entonces tenemos que en las alcaldías 16,5% fueron electas mujeres. En cuanto a gobernadoras, ninguna fue electa, y de las que van a segunda vuelta hay solo 4 candidatas en las 11 regiones. En cuanto a concejalía y consejeros regionales hay un número mayor, que es el 33,5% aproximadamente. Y bueno, hay más datos, pero los vamos a ir comentando durante el episodio. Y entonces, Julieta, quería partir preguntándote si hay un balance positivo o negativo respecto a estos resultados en cuanto a la representación que van a tener las mujeres específicamente en los gobiernos locales. Mira, yo creo que el balance es bastante negativo, y es negativo porque no ha habido un aumento si lo comparamos con el 2021, por un lado. Entonces es negativo, digamos, con prospecto a futuro. Pareciera ser que llegamos más bien a un techo, ¿no? Pero también es negativo, creo yo, no solo porque no ha habido un aumento, sino porque el nivel es muy bajo, ¿no? Entonces tenemos un nivel bajo, una tendencia que no parece ser que nos muestre que a futuro, manteniendo las mismas reglas, las mismas formas de hacer las cosas, vamos a tener mayor representación de mujeres, y nos vamos a quedar con niveles muy bajos a nivel local y a nivel regional, que están muy lejos también de los compromisos contraídos por el Estado de Chile con respecto a las metas hacia la igualdad de género. Y ahí tú lo comparas con el 2021, y también algo que iba a comentar era que tuvimos proceso constitucional con norma de paridad, que aprovecho de contar que Julieta estuvo detrás de la formulación del mecanismo de paridad que nos permitió que fuera un órgano paritario, obviamente, y fueron establecidos por ley y se demostró que hay mujeres competentes para los cargos. Pero esto pareciera que no generó un cambio en los partidos, en la cantidad de candidatas, en el énfasis que le ponen a las campañas. ¿Y cómo evalúas tú eso? ¿Se creyó que iba a generar como un cambio más allá de esa elección en específico? Mira, en el 2021 sí había habido un salto, ¿no? Pero si recordamos, esas elecciones fueron concurrentes con las elecciones a convencionales constituyentes, que, como vos bien decís, se aplicó por primera vez la paridad tanto en las candidaturas como en los resultados, ¿no? Entonces, en ese momento pensamos que quizás el salto era solo cuestión circunstancial, porque enfrentábamos, ¿no?, en el mismo momento otras papeletas donde estaba lleno de mujeres, porque tenías un 50% de candidatas en todos los distritos para la convención y también después para el Consejo Constitucional, y tenías a las mujeres encabezando las listas, mientras que a nivel local y regional no había nada similar, ni nada de ningún tipo, de la nada absoluta, digamos. Pero bueno, eso podría haber llevado a que la misma persona no generara la posibilidad de votar también por mujeres a nivel local o regional. Eso, bueno, lo que demuestra en ese momento, el salto del 2021, algunas interpretaciones decían, ok, hubo un cambio cultural, por eso aumentó, pero bueno, lo que nos muestran las elecciones de las semanas pasadas es que, bueno, no,
No hay un cambio cultural. Si aumentó fue circunstancial, seguramente estuvo relacionado con la concurrencia de elecciones con paridad, pero el efecto, digamos, se diluye en el tiempo. Y si, como vos decías antes, si no obligamos a los partidos a nominar mujeres en posiciones competitivas y a nominar a mujeres competitivas, es decir, a financiar, a comprometerse también a financiar sus campañas, etcétera, no vamos a pegar el salto y nos vamos a quedar con este techo. Y en esto del cambio cultural, entiendo que se refiere que la sociedad no vota por mujeres. No, lo que pasa es que, bueno, esa es la hipótesis obvia, digamos, y que es errónea, ¿no? Si vos ves, en todo el mundo ha habido históricamente una subrepresentación de mujeres, o como a mí me gusta decirle, siguiendo una teórica política, se llama Rainbow Murray, en realidad lo que tenemos es una sobrerepresentación de hombres. Y son los hombres los que llegan a su cargo porque son hombres, y no porque son ni más capaces ni tienen más mérito. Estamos eligiendo nuestros representantes, nuestros liderazgos de la mitad de la población, y estamos dejando a la otra mitad sin posibilidad de tener, elecciones competitivas, ¿no? Entonces, si esto es algo mundial, las dos hipótesis más obvias son, bueno, es un problema de oferta, no hay mujeres competitivas, a las mujeres no les interesa la política, les interesa otra cosa. Y bueno, cualquier persona que haya estado alguna vez en algún evento político, social o comunitario a nivel local sabe que al revés, que está lleno de dirigentes y que si vas a los barrios, las lideresas son mujeres. Entonces no hay un problema, no es que no hay mujeres. Y la otra hipótesis es la que me decías recién, la de la demanda. Las sociedades tan machistas que no quieren elegir mujeres. Bueno, eso la verdad que no es sostenible, porque no te podría explicar la magnitud de la subrepresentación en todo el mundo, en sociedades tan diversas, con patrones culturales, con valores tan distintos. Entonces, si no es un problema de la sociedad y no es un problema de las candidatas, definitivamente es el problema de quienes nominan a las candidatas, es decir, de los partidos políticos, de dónde las nominan, cuánta cantidad, a cuánta y bajo qué condiciones les dan para poder ser tan competitivas como sus pares hombres. Eso te iba a decir, como, no es que no haya mujeres, sino que no son escogidas para ser candidatas. Y en ese sentido, ¿por qué crees tú que los partidos tienen esa reticencia quizás a incluir a más candidatas? Yo creo que es algo multicausal o multidimensional, ¿no? Por un lado, tiene que ver con que la política ha sido, ¿no?, consistentemente un asunto de hombres. Entonces las formas en que se manejan, en que se deciden las cosas al interior de los partidos y después en el Parlamento, en el Estado, pero quedémonos con los partidos, digamos, tienen patrones masculinizados, ¿no? Y eso hace que las mujeres no entren en esos lugares, los horarios de reunión, los temas en que las mujeres pueden ser expertas versus los hombres, la forma de tomar decisiones, dónde se toman las decisiones. Si las decisiones se toman en una pichanga, lo más probable es que las mujeres del partido no estén ahí. Digamos, hay todo como un ambiente, si querés, cultural, informal, muy masculinizado. Y después tenés una dimensión más formal, más fuerte, y que muchos políticos te lo dicen directamente a la cara, que es, para que ella entre tengo que salir yo. Yeah. ¿No? Entonces, digamos, si la política ya está llena de hombres, si queremos poner mujeres, bueno, tienen que salir. Van a tener que salir hombres. Y eso es difícil, y los partidos a veces terminan funcionando como estos clubes de Tobis o redes de hombres, ¿no?, que se apoyan entre sí y que cierran el espacio entonces a candidatas más competentes, con más mérito, con mayor preparación, etc. En esto de las candidatas más competentes o que sí son competitivas, quería dar un dato que entregó la semana pasada una consejera del CERVEL, que es Pamela Figueroa, que hablaba de la tasa de éxito de mujeres. Y es súper relevante el dato porque, por ejemplo, en el caso de las alcaldesas, un 64% de las candidatas fueron electas, un 83% de las concejalas que se candidatearon fueron electas y un 94% de las consejeras regionales. O sea, se ve que efectivamente pueden ser electas, o sea, la gente ve que son capaces, pero también estaba el dato de que habían pocas candidatas en ese caso. Totalmente, y la diferencia ahí con los hombres es abismal, ¿no? Entonces, lo que en el mundo, ¿cómo se ha solucionado esto? Bueno, se ha solucionado con cuotas, con paridad,
obligando a los partidos a nominar candidatas, a nominarlas en puestos competitivos, y que esto eventualmente tenga también un efecto en que apoyen sus candidaturas de manera tal que puedan salir electas. Y si ahí, bueno, justo lo mencionaste, te iba a preguntar si no es un cambio que esté surgiendo de forma voluntaria por los partidos, o no está el cambio cultural tan rápido como quisiéramos, la única forma quizás de incluir a mujeres es a través de estos mecanismos. Entonces, ¿podrías contarnos un poco más de qué se refieren las cuotas o la paridad en el mecanismo de paridad? Sí, ahí hay como dos diferencias grandes, ¿no? Las cuotas es algo que salen desde la CEDAW, ¿no? Y es esta idea de que para acelerar el cambio cultural tenemos que, en este caso, por ejemplo, obligar a los partidos a nominar mujeres en lugares competitivos. En ese momento, las primeras cuotas fueron de un 30%, que era lo que se creía que era la masa crítica para empujar un cambio cultural. La mayoría de los países, en realidad todos los países que tuvieron cuotas, a pesar de que estas son por naturaleza temporarias, las han extendido o han llegado a la paridad. Y la paridad en ese sentido es cualitativamente diferente a las cuotas, no es una cuota del 50%, porque la paridad es esta noción que la ciudadanía está compuesta por cuerpos sexuados, ¿no? Que el ciudadano no es un ciudadano neutral, y que cuando hablamos de manera neutral en realidad estamos hablando de un ciudadano masculino, y que por lo tanto si la sociedad está compuesta por hombres y mujeres, podemos hablar más adelante, ¿no? Si esto incluye también otros géneros, pero la paridad es una idea que surge en Francia en los años 80, 90, donde se hablaba de una visión muy binaria de la sociedad, pero con esta idea de que si la paridad está compuesta más o menos mitad hombre, mitad mujer, no puede ser que las mujeres no estén presentes, y que la verdadera universalidad es tener también a mujeres representadas en números cercanos a sus parámetros poblacionales en los espacios de poder, y por lo tanto, ¿no? La mitad de las candidatas deberían ser mujeres y tendrían que estar con reglas electorales que permitieran o que sean conducentes a que esas candidaturas llegaran, digamos, a resultar electas también en parámetros similares, ¿no? Esa es la que era la diferencia entre paridad de entrada y paridad de salida, ¿cierto? Acá en Chile se llamó paridad de entrada, paridad de salida, porque fue la forma que tuvimos que hacerla por el sistema electoral chileno, que es muy complicado, y que nadie lo debería copiar en el mundo. En el mundo. Pero era la única forma de asegurar de que el resultado, tanto en la convención como en el consejo, iba a ser equilibrado. Y en el caso de las cuotas, ¿se refiere a cuotas en las candidaturas o también un porcentaje de las electas? ¿Cuota de salida existe? No, se ha usado siempre cuotas en las candidaturas, pero en general se usa con otros sistemas en los que yo te diría que en la mayoría de los casos las cuotas en las candidaturas se acercan mucho al resultado final, que no es lo que ocurre en Chile en las elecciones del Congreso. Nosotros para las elecciones del Congreso tenemos este requisito de que ningún partido puede inscribir más de 60 candidaturas de un mismo sexo, que suena muy lindo, pero en la práctica es un 40% de mujeres. Muy pocos los partidos los que inscriben un 40%, 60% de mujeres, pero les dan a los partidos la posibilidad de hacerlo de manera nacional. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, que se abre esta posibilidad estratégica de que los partidos pueden nominar a su 40% de mujeres en distritos donde no les va muy bien, en lugares en la lista bien abajo, porque tampoco hay mandatos de posición, no hay encabezamiento. Por ejemplo, no me acuerdo el dato en las elecciones de 2021, pero en 2017 muchas mujeres no habían siquiera abierto cuenta corriente, es decir, no hicieron campaña, fueran de relleno en las listas, ¿no? Entonces hay que pensar otras formas para que las cuotas se puedan trasladar realmente en mujeres electas. Si vemos las elecciones del 2021 en la Cámara de Diputadas y de Diputados, hubo un aumento importante de la representación de mujeres a un 35%, pero si ves por coalición, ese 35% está, digamos, llevado adelante solo por el 62% de mujeres de Apruebo Dignidad, de la coalición de izquierda, ¿no? Entonces la cuota no funciona per se. Las demás coaliciones tienen un 24, 20% de mujeres, y eso te responde un poquito la pregunta anterior que decías, ¿no? Hay algunos partidos que tienen voluntad política de nominar mujeres competitivas, hay partidos políticos que tienen frentes feministas adentro, que van a luchar, van a monitorear, van a estar presentes en la selección de las candidaturas, pero la mayoría de los partidos no tienen esto, y por eso se necesita que la legislación
los obligue a nominar mujeres en lugares susceptibles de ser electas y por lo tanto volver las mujeres competitivas. Vamos a dejar esta pregunta hasta aquí para irnos a la pausa. Ya volvemos para conversar sobre representación política de las mujeres. Bueno, seguimos en La Informante. Estamos hablando sobre representación política de las mujeres o de las mujeres en política con Julieta Suárez Cao. Ella es doctora en ciencia política, es académica de la Universidad Católica y es cofundadora de la red de politólogas. En la primera parte, cuando ya estábamos terminando, estábamos hablando sobre las cuotas y el mecanismo de paridad, que son una de las alternativas para avanzar a que haya más mujeres en espacio de poder. Y aquí quería preguntarte ¿qué otras medidas se pueden tomar para poder avanzar en que haya más mujeres? Aparte de esta obligatoriedad por ley, ¿hay otras formas con las que se puede avanzar en esa línea? Hay otras formas que yo las pienso como complementarias, no como Reemplazo, sustitutivas, claro. exacto, de las cuotas o de la paridad. Yo creo que es evidente que por sí solo, ¿no?, se ha demostrado que no van a llegar, entonces sí necesitamos algún tipo de obligación legal para que los partidos nominen mujeres en puestos competitivos que pueden tener. Pero ¿qué otras cosas más se pueden hacer? Bueno, eso es súper interesante y últimamente mi nueva cruzada tiene que ver con esto, ¿no? La cuota, como les decía antes, para el Congreso en Chile no es un buen mecanismo y es llamativo, digamos, porque Chile llega tarde con respecto al resto de América Latina y por lo tanto tenía toda la experiencia en todos los demás países para saber qué funcionaba y qué no. Y sin embargo, bueno, quedamos con esta ley que es subóptima, ¿no? Llega tarde y llega mal. Llega tarde y llega mal, ¿no? Llega con poca fuerza, con pocos dientes. Llega tarde sin dentadura, digamos, a la ley. Pero la ley tiene algo súper interesante que es también unos incentivos económicos, ¿no? Entonces los partidos, como tienen estas opciones estratégicas que te decía, ¿no?, de nominar mujeres donde no van a resultar electas y que por lo tanto nos saque a los hombres, que era de lo que hablábamos antes, ¿no? Para que entren las mujeres tienen que salir los hombres. No hay otra forma. Entonces, para compensar esto, lo que se hizo fue generar incentivos económicos. Por ejemplo, las mujeres reciben una devolución más alta de gastos de campaña de las candidatas que los candidatos, y los partidos reciben también un fondo importante por cada mujer electa, ¿no? Y ese fondo, dice la ley, tiene que estar totalmente destinado a la capacitación de las mujeres. Bueno, yo creo que ahí sí ha habido un cambio cultural. Yo creo que las mujeres ya están capacitadas para ocupar esto y que me parece que la última resistencia son los hombres y que por lo tanto deberíamos capacitar a los hombres. Deberíamos sensibilizar a los hombres en temas de género, en por qué esto no es un juego de suma cero, por qué gana toda la sociedad si tenemos representación equilibrada, inclusiva, diversa, ¿no? Entonces, todo ese dinero que estamos gastando en las mujeres, en las candidatas, muy como tú podís, ¿no? Es como muy empoderante, liderazgo, CEO. Yo creo que también deberíamos gastarlo en los hombres, ¿no? Y enseñarles a ellos por qué es importante, por qué están viendo el mundo, que ellos creen que ven el mundo de manera neutral al género, pero en realidad están viendo el mundo de una manera muy masculinizada, ¿no? Y cómo gana toda la sociedad si tenemos una visión de género, una perspectiva de género que haga que nuestras sociedades sean mucho más justas, mucho menos desiguales, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay algo que se puede hacer que tiene que ver con capacitación, pero dejemos de capacitar a la mujer y empecemos a capacitar a los hombres en los partidos, en política, los que después llegan a ser ministros, subsecretarios, presidentes, senadores, también tienen que estar capacitados, no solo las mujeres. Y las mujeres que reciben esas capacitaciones son realmente como de estrategia política, de llevar adelante una candidatura. ¿Se saben que se gasta efectivamente ese porcentaje de recursos? Te diría que hay mucha diversidad, es un rango amplio. Creo que algunas sí, hay buenos cursos como de oratoria, porque también, digamos, las candidatas se enfrentan a un mundo mucho más hostil. Si vemos, por ejemplo, los medios de comunicación, ¿no? Las cosas que les preguntan a un candidato versus a una candidata, en las cosas que se fijan, ¿no?
cómo escrutinizan, por ejemplo, los embarazos de las candidatas o de las mujeres políticas versus de los hombres. No sabemos si están casados, si tienen hijos. Entonces, Claro. digamos, está bien, hay cosas que son útiles, que se han hecho, pero yo creo que ya eso se ha avanzado mucho, que nos falta la otra parte. Y después creo que también necesitamos volver a los espacios de las políticas más sensibles al género. No se habla mucho de los parlamentos sensibles al género, entonces de tener, no sé, reglas, por ejemplo, para hablar en los plenarios, que no se permitan las interrupciones, que sea paritario el uso de la voz, ¿no? Como se hizo en la Convención Constitucional, que las mujeres estén presentes en todas las comisiones, no solamente en las comisiones donde a veces quedan encapsuladas, que son temas más feminizados como educación, niñez, género, ¿no? Y tenemos muchas menos mujeres. Seguridad, constitución, que son temas como considerados estratégicos. Entonces hay muchas cosas por ahí que se pueden hacer. Y después, más en general, y mucho más difícil, probablemente más a largo plazo, avanzar hacia una verdadera corresponsabilidad. Porque también algo que detiene mucho a las mujeres hasta de la misma intencionalidad, ¿no? De dedicarse a la política tiene que ver con la desigual carga de cuidados, ¿no? De la que somos sujetos. Claro, sí. En este mismo voy a remitirme mucho a una actividad que hablamos también de participación política. Las candidatas contaban esto bueno, y en los capítulos del informante también, las candidatas contaban esto de los cuidados, de que no es de que es algo que te frena a entrar en política. Incluso con hijos ya más grandes, es algo que sigue siendo una responsabilidad que se les asigna a ellas. Y las frena de participar porque les quita tiempo, porque no tienen con quién dejarlo a las personas que tienen a su cuidado. No, totalmente. Y los partidos a veces incluyen, algunos partidos tienen espacios, por ejemplo, de cuidados de niñas, de niños, para las actividades, pero no los usan los hombres. Los hombres no van con sus hijos y sus hijas a estas cosas, ¿no? Son las mujeres. Entonces, por eso digo, está bien, es bueno que existan, no digo que sea malo, me parece que es algo que deberíamos apuntar a eso, pero eso no es la verdadera corresponsabilidad, ¿no? Es que realmente hombres y mujeres se ocupen igual de los trabajos domésticos, del trabajo reproductivo, que es no remunerado, no valorizado, y yo creo que ahí realmente vamos a poder alcanzar una igualdad de género. Te iba a preguntar, también lo mencionabas, de que en esto de capacitar a los hombres, de decir que no es que ellos pierdan, es que la sociedad gana si hay más mujeres en espacio de poder. Entonces te iba a preguntar como ¿en qué influye en que una mujer esté en espacios de gobierno, de toma de decisiones, o al revés, en qué le afecta a la sociedad el que las mujeres no estén en esos espacios? Esa es una pregunta compleja, ¿no? Porque por un lado es una pregunta que nunca se hace para los hombres. Entonces, como ¿por qué tenemos que dar razones, ¿no? De que estén las mujeres? Entonces, la primera respuesta sería por igualdad, por equidad, por justicia, ¿no? Por una cuestión de justicia y por una cuestión también de que si no tenemos ninguna evidencia de que los hombres son mejores para la política por algo hormonal, cromosómico, genético, no sé cómo será, se me escapa un poco la biología en esto. Pero entonces lo que estamos haciendo es estamos dejando a un montón de talento para la política que puede estar del 50% de la población que no estamos eligiendo liderazgos, como son las mujeres, totalmente desperdiciado. Entonces, por un lado es una noción de justicia obvia, y por otro lado, la sociedad en total pierde si solo estamos eligiendo de la mitad de la población. Por otro lado, hay un montón de estudios que muestran que instituciones más diversas son percibidas como más legítimas, tanto sus procedimientos como sus resultados. En este momento estamos en una crisis de confianza y de legitimidad muy grande de la democracia, no solo en Chile. En el mundo sería bueno que nuestras instituciones democráticas pudieran ser percibidas como más legítimas. Después las mujeres traen a la mesa otros temas. Es muy común ver políticas públicas que tienen un sesgo evidente de género, no porque los hombres que las diseñaron y las implementaron sean malos o lo hayan hecho a propósito, sino porque son cosas que no están en su mapa cognitivo, en su vida cotidiana. Entonces, tener mujeres también en todos los espacios, todos los pasos de las decisiones, te hace que, bueno, las políticas públicas, que son los resultados del gobierno hacia las necesidades de la gente, realmente abarquen a toda la gente, ¿no? Y no solo a la mitad de la población. Y después tenés evidencia también que a mí me parece muy importante en estos momentos de alta polarización,
política, de que las mujeres tienden a ser más moderadas. No es una cuestión esencialista, sino probablemente tiene que ver con cómo somos criadas, cuáles son los valores que digamos, que no se castigan en las mujeres, sino que se reconocen en las mujeres, y que eso tiene que ver con llegar a acuerdos, dialogar, ¿no? Una mujer que es agresiva siempre va a ser peor vista. Entonces estamos como condicionadas por nuestra cultura a tener ciertas características que, de vuelta, no es algo esencialista, pero creo que sería bueno que la sociedad tuviera liderazgos en este momento más moderados, más propensas a llegar a acuerdos, ¿no? Y si pensamos en los grandes líderes hombres de nuestro continente, por ejemplo, bueno, parecen mucho más hormonales que muchas mujeres. Entonces creo que a veces tener un poco más de razón y cabeza fría, como la pueden tener las mujeres en comparación con estos líderes, también podría ser bueno. Sería muy, ahí en eso concuerdo, como lo hemos visto. Julieta, te iba a preguntar, estamos hablando de cargos de elección popular. ¿Se ha planteado en algún momento, o se ha visto en otros países, que se establezca que en los gobiernos también tenga que haber una cierta cantidad de mujeres en ministerios, en subsecretarías, o eso no es algo que se discuta? Se ha discutido, de hecho México, por ejemplo, es un caso que tiene paridad en todo. Es mucho más difícil en cargos, no diría en los cargos de confianza presidencial, ¿no? Porque ahí si tenés una voluntad política, bueno, vas a tener paridad en ministerios, en subsecretarías. En otras partes del Estado donde llegas por concurso, hay que revisar mucho más todos los procesos, ¿no? Como estos procesos que lo más probable es que tengan sesgo de género, ¿no? Que dejen a las mujeres fuera. Lo que sabemos de nuestros estados en América Latina y probablemente en el resto del mundo también, es que tenemos segregación vertical, es decir, las mujeres en general están en los puestos medios y bajos, pero también tenemos segregación horizontal. Lo que hablábamos un poquito antes sobre el Congreso, ¿no? Tenemos temas que son feminizados, temas que son masculinizados, y en general las mujeres tienen mayor presencia y más liderazgos en temas feminizados, que a la vez son los que suelen recibir menos presupuesto, menos recursos, y van a tener un menor impacto, ¿no? Entonces, para desarmar esto necesitamos mujeres en todos los niveles y en todas las dimensiones, no solo en los ámbitos feminizados, sino también en los ámbitos masculinizados, y con igual recursos para poder avanzar, digamos, una agenda de necesidades de la sociedad más completa. Y en ese sentido, en lo de avanzar en necesidades como una agenda más completa, quería preguntarte, ¿es suficiente con que haya más mujeres en el poder para avanzar en derechos de las mujeres, o no están así, como se ha visto hasta ahora? Ay, no, qué pregunta. Ahora es cuando me desdigo. Algunas no. No es suficiente, pero es necesario. Yo creo que lo que nos ha mostrado la historia es que sin mujeres no llegas. Ahora, no alcanza con tener mujeres, ¿no? Depende qué mujeres. Y a veces también depende qué hombres. Por eso digo que es importante también capacitar a los hombres, ¿no? Mujeres y hombres que vean como un objetivo deseable la igualdad de género y el desmantelamiento de las jerarquías de género en nuestras sociedades, son liderazgos de hombres y mujeres que van a ser conducentes a la igualdad de género. Entonces, ¿es suficiente más mujeres? No, no es suficiente. Depende qué mujeres. Pero sí es necesario. Yo no conozco casos en que se haya llegado, que se haya acercado o movido más, digamos, esta agenda sin la presencia de mujeres. Entonces, primero tenemos que avanzar con esto, y después tenemos que ver, digamos, cuáles son las mujeres que llegan, cómo pueden empujar hacia una sociedad más justa. Sí, en ese sentido, te iba a preguntar sobre los liderazgos de mujeres que se ven actualmente. El otro día conversábamos respecto a que no se ven actualmente mujeres, por ejemplo, progresistas, muchos los medios, como que no aparecen. Entonces, quizás es porque están centradas en otros temas, porque lo que se centra más la agenda es en seguridad, por ejemplo. Entonces te iba a preguntar, ya estando en el poder, las mujeres enfrentan otras dificultades para, por ejemplo,
aparecer en medios o ser valoradas en el debate público? ¿Cómo enfrentan ya estando en estos espacios, cuando ya son electas? Bueno, yo te decía, no todo este tema de los estereotipos, ¿no? Y de cómo te trata la prensa, las preguntas que te hacen, el tiempo que te dan para responder, cómo tratan a las mujeres, digamos, cuando cometen algún error. Hay estudios muy interesantes sobre mujeres y corrupción, por ejemplo. Las sociedades tienden a elegir mujeres después de grandes escándalos de corrupción, pero a la vez tienden a ser mucho menos pacientes con las mujeres corruptas, ¿no? Con un escándalo de corrupción, una mujer ya tiene su carrera terminada. Con los hombres hay mucha más tolerancia, hay mucha más permisividad. Entonces hay un montón de aspectos que hacen que las mujeres cuando llegan también les cueste más permanecer, y les cuesta también por lo que hablábamos de la carga de cuidados, ¿no? Que eso vuelve muy costosa, con el ambiente, digamos, tan masculinizado de las instituciones, con los estereotipos de género que a veces tienen que luchar. Y por suerte todavía en Chile no, pero en otros países del mundo, con altos niveles de violencia política en razón de género. Entonces hay muchas mujeres que llegan y que después sufren, bueno, violencia política directa contra ellas, contra sus familias, contra sus hijos, sus hijas. Y bueno, eso obvio también hace que les cueste mucho más permanecer por el poder o que opten por salir. Claro, y en esos casos, ¿cómo se puede avanzar en que esto no pase? Porque hablamos ya de los mecanismos para que logren entrar al poder. ¿Existen formas de evitar después, por ejemplo, la violencia política o el tema de los cuidados? También sigue pasando cuando ya son electas. Sí, totalmente. Por eso te decía que, digamos, hay que ver esto como en diferentes dimensiones. Una es volver a las instituciones más amables a las mujeres. Recuerdo las primeras senadoras que contaban que no había baño de mujeres en el Senado y que tenían que irse a los baños de la Cámara porque no tenían ni siquiera la infraestructura básica de los lugares estaba pensada para la presencia de mujeres. Entonces, por un lado hay que cambiar eso, hay que cambiar la infraestructura, lo formal, pero también lo informal, las formas de trato, las normas de convivencia, para hacer un lugar mucho más amigable y menos violento al género. Esta idea muy chilena de la política sin llorar. Ya. No, bueno, evidentemente eso es una idea muy chilena. Muy chilena. Eso tiene que cambiar. Después, por otro lado, está el tema de los cuidados. Entonces hay que hacerse cargo de la corresponsabilidad de los cuidados para liberar a las mujeres de esta carga desigual que tienen sobre sus hombros. Y eso se puede hacer a nivel estatal, a nivel estatal privado y también a nivel familiar, ¿no? En todos los niveles debería haber espacios de corresponsabilidad para que las mujeres puedan tener el mismo tiempo que tienen los hombres para dedicarse, por ejemplo, en este caso, a la política, pero lo diría en general para cualquier otra actividad. Y después, con respecto a violencia política en razón de género, bueno, hay que tener protocolos, ¿no? Hay que tener capacitación también, ¿no? Hay que capacitar a los hombres para prevenir, hay que tener protocolos para sancionar y hay que tratar de erradicar la violencia política en razón de género. En el caso de Chile, en el Cono Sur, dirían, no tenemos casos tan graves como los de México, pero sí tenemos, por ejemplo, violencia en redes contra las mujeres políticas muchísimo más fuerte que contra los hombres, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscar, hay que educar, ¿no? Yo no sería solamente punitivista, ¿no? Evidentemente hay que educar para prevenir toda esta violencia política, pero también hay que tener protocolos para poder sancionar en el caso de que ocurran hechos reprobables. Y ahí también se suma, y lo comentábamos con las candidatas, la violencia de género en política. Es cortita. Claro. O la violencia de género en la vida. En la vida, exacto. Sí. Totalmente. Sí, porque ellas decían que incluso en periodos de campaña ya recibían violencia. Bueno, en el caso de las concejales era una concejala mapuche, entonces más encima se sumaba otro tipo de violencia hacia ella, y en espacios políticos eso no dejaba de pasar. De hecho, otra candidata, Danae, que ella es consejera regional, contaba que, no sé, cosas muy chicas, por ejemplo, que no se aprendían sus nombres y llevaban un año trabajando juntos. Entonces igual era para ellas como machismo, podría decir, microviolencia, microagresiones
que también iban como desincentivando la participación. Totalmente, el mijita, ¿no? Todo es como mirar desde arriba a las mujeres. Hay un montón de patrones de comportamientos que hay que cambiar, que sancionar, ¿no? No vas a ir a la cárcel por tratar mal a alguien en ese aspecto, pero tenés que tener formas de sensibilizar a los políticos en esto y después también tener un control de cómo funciona la vida al interior de las instituciones y de los partidos. Bueno, queda mucho por avanzar. Tenemos por un lado lo que comentaba Julieta del tema de las cuotas, que el mecanismo que tenemos no ha funcionado hasta el momento y aparte el mecanismo de cuotas se tiene que renovar. Llega hasta las elecciones de ahora. 2029. Hasta el 2029 y luego tiene que ver otro mecanismo de cuotas, así que esperamos que... No sé, eso no queda tan claro, entonces habría que empezar desde ahora a mejorarla, ¿no? A mejorar lo que tenemos y a extenderlo también, porque el 2029 es mañana casi. Claro. y a extenderlo también a lo local y a lo regional, sí. Porque ahí es donde estamos más al debe todavía. Más al debe que en el Congreso, sí. Entonces ahí avanzar en cuotas y en estas otras medidas que hablas tú, como de el periodo de campaña, la estrategia de campaña, el financiamiento, la corresponsabilidad de cuidados y luego ya en el espacio ya de toma de decisión, que no sea un espacio violento para las mujeres, para que a las mujeres le den ganas también de estar en estos espacios, no se resten también y quieren ser candidatas también. Y los partidos también se tienen que poner las pilas. Eso. Y capacitar a los hombres. Hacerlos responsables también de lo que de esta situación. No es solo que las mujeres deban hacer más. Muchas gracias, Julieta, por participar en La Informante. Espero que haya sido un buen espacio para ti. Muchas gracias, Luna. Me encantó charlar. Invitamos a las y los escuchantes, oyentes de este programa que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, La Neta CL, y escucharnos en Spotify y YouTube. Estamos disponibles en La Informante para hablar sobre todos estos temas relacionados a democracia, feminismo, agenda de género y derechos humanos al final de todo. Muchas gracias por escuchar. Esto fue La Informante por hoy. Búscanos como @lanetacl en redes sociales para esperar el próximo episodio. La Neta es un medio digital de Corporación Humanas. Este programa cuenta con el apoyo de IFA Civic,